Buenos días, profesor. Hoy estaremos hablando de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron sus causas y consecuencias, quién la provocó, cómo sucedió, algunas de sus repercusiones que tuvo a lo largo de la historia. Y bueno, la historia del mundo cambió en 1939 y 1945, ya que esta fue una guerra total en la que más de 70 países se vieron involucrados y se enfrentaron, y también decenas de millones de personas se murieron. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más sangriento de toda la historia mundial y devastador de la historia. Pero cómo comenzó, quién la provocó y qué consecuencias dejó. Hoy le estaré hablando un poquito del recorrido por los eventos más importantes, eventos clave de esta guerra que marcó en el siglo XX. Algunas de las causas de la guerra fueron de que todo comenzó al final de la Primera Guerra Mundial, en 1919, con el Tratado de Versalles. Este tratado impuso fuertes castigos a Alemania, como pérdida de territorios, pagos de reparaciones millonarias y una profunda humillación nacional, además de que también tuvo que pagar a los vencedores impuestos por la reparación que tenían que hacer. Más años después, la Gran Depresión que dejó en 1929 dejó a millones en la pobreza, y en ese escenario surgieron líderes totalitarios como Hitler en Alemania, Mussolini en Italia y una creciente militarización en Japón. Todos ellos tenían un objetivo en común, que era recuperar sus territorios y expandirse y recuperar el poder perdido. La Sociedad de Naciones creada, que era la ONU, no pudo detenerlos, y esta era para mantener precisamente la paz entre estas naciones, pero ella no pudo detenerlos por la tensión que ya había antes de cuando surgió y terminó la Primera Guerra Mundial. El inicio del conflicto fue entre 1939 y 1941 por ahí. Esto empieza el 1 de septiembre de 1939, que Alemania invadió Polonia. 2 días después, Reino Unido y Francia le declararon la guerra y comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí Hitler invade Polonia, a lo cual empieza la Guerra Mundial. Y en solo unos meses, Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Francia y ya. Solo Reino Unido resistió enfrentando a los bombarderos de Luftwaffe en la batalla de Inglaterra. En 1941 Alemania rompió el pacto con la Unión Soviética, que es la URSS, e invadió su territorio comenzando por el frente occidental. Bueno, aquí avanzaron Hitler, Alemania avanzó hacia la URSS, que es la Unión Soviética, comenzó atacando a la Unión Occidental, pero solo pudo quería más allá de la Unión Soviética, pero no pudo, y solo pudo conquistar algunas naciones pequeñas de las que estaban ahí de la Unión, del frente oriental. Ese mismo año Japón atacó la base estadounidense de Harbor, y también Estados Unidos entró ahí la guerra. Y bueno, aquí empieza la expansión de todo este conflicto, que ya empieza entre 1942 y 1943. La guerra se volvió verdaderamente global, o sea, ya todos los países como Inglaterra, Bielorrusia, la URSS, Alemania, Estados Unidos, Japón, ya se venían involucrados, ya que todos habían estado atacando a todos. Y aquí ya empieza la verdadera guerra mundial. En África los aliados vencieron a las fuerzas del eje alemán, y en el Pacífico de Estados Unidos comenzó a derrotar a Japón. Estados Unidos comenzó a derrotar a Japón en batallas como Midway y Guadalcanal, creo, se llama así. En Europa, la URSS resistió el avance nazi en las batallas brutales como la Stalingrado. Mientras tanto, en los territorios ocupados, el régimen nazi llevó a cabo uno de los crímenes más horrendos de la historia del Holocausto, que era que millones de judíos
discapacitados y opositores fueron exterminados en campos de concentración. Esto fue una acción fatal, ya que dejó el honor de los nazis por los suelos. Después, aquí se da un giro a la guerra, que es entre 1944 y 1945. En 1944 los aliados abrieron un frente famoso del día D, el desembarazo en Normandía. Desde el oeste y el este, las fuerzas aliadas avanzaron hacia Alemania y Francia fue liberada para todos. Los ciudadanos alemanes fueron bombardeados masivamente en abril de 1945 y las tropas soviéticas llegaron a Berlín y Hitler se suicidó. El 7 de mayo, Alemania se rindió de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí Hitler se rinde y aquí también da giro a otro evento más importante, que aquí también es el final en el Pacífico, que es entre 1945 y 1947, pero acaba de aclarar que aquí toda la guerra no terminaba. Japón seguía combatiendo en el Pacífico y las batallas eran sangrientas, eran de millones de pérdidas y se enfrentaron por mucho tiempo. Para evitar una invasión costera y millones de vidas, Estados Unidos decidió usar una nueva arma. Aquí ya se usa la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, Hiroshima fue destruida, tras días después de Nagasaki, como la misma suerte. Más de 200,000 personas murieron gracias a consecuencia de esta bomba atómica que lanzó Estados Unidos a Hiroshima, y Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945, pero la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado. Aún siguieron naciones como la URSS que seguían atacándose entre sí, Polonia, Bielorrusia, Rusia. Todavía esas naciones siguen en combate. Bueno, aquí voy a hablar un poquito de las consecuencias, que el mundo aquí quedó devastado. O sea, había mucho caos por todo el mundo. Varias naciones fueron destruidas por estas mismas peleas que ya estaban surgiendo y eran de una calidad armamentística así brutalmente devastadora. Entonces varias naciones quedaron destruidas. Europa estaba en ruinas totalmente y se calculaba que habían muerto entre 70 y 85 millones de personas en solo esos años, de 1939 a 1945. Las potencias coloniales comenzaron a perder sus imperios, y aquí surgieron también unas superpotencias que son Estados Unidos y la Unión Soviética, la URSS, que aquí, como les hablo, estos dos tuvieron un conflicto armamentístico por mostrar quién tenía más, y así también, por eso también surgió la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y aquí comenzaba la Guerra Fría. En 1945 se fundó la ONU con el objetivo de evitar una nueva guerra mundial. Pero aquí se realizaron los juicios de Nuremberg, donde los líderes nazis fueron juzgados por crímenes contra la humanidad. Y fue también que inició el derecho internacional moderno. Aquí, como les explico, la URSS y Estados Unidos eran dos potencias, las cuales por sus planes y cómo tenían constituidas sus economías, estaban posicionadas económicamente y armamentísticamente muy, muy fuertes. Pero aquí la diferencia entre ellas dos es que Estados Unidos sí se podía permitir gastar todo ese dinero y la URSS no. Había tenido un declive en su economía, en su plan quinquenal, porque así funcionaba la URSS. Hacía planes quinquenales de cada 5 años, los cuales en su plan quinquenal, uno de sus primeros planes quinquenales era aumentar la infraestructura, no es cierto, era aumentar la producción de las industrias, lo cual sí se logró, pero a medida de que pasaban los años, fue decayendo gracias a un sujeto que era Gorbachev. Este sujeto también tenía ideas comunistas,
pero no surgieron de todo el bien. Hicieron una gran tensión en Estados Unidos, la cual, como les digo, el Estados Unidos se podía permitir las carreras espaciales, porque también hubo una carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos, la cual Estados Unidos se pudo permitir porque tenía gran economía, pero la URSS estaba en un declive de la economía, entonces estaba nada más para mostrar quién tenía más. Bueno, como una conclusión así general, la Segunda Guerra Mundial nos enseñó que el odio y la intolerancia y la ambición desmedida desencadena a casos brutales, así conflictos muy grandes, y a que este mismo también el mundo haya quedado al borde del abismo. Hoy, más que nunca, recordar esos hechos como que sean necesarios recordarlos para construir un futuro de paz y justicia para todo el mundo, porque son una memoria y evitamos repetir, para evitar repetir estos conflictos que ya habíamos tenido. Bueno, aquí también les voy a enseñar un poquito del contenido que había tenido mi lámina. Que algunos de los antecedentes fueron el enfrentamiento ideológico entre el liberalismo, fascismo y comunismo, ya que Hitler era un dictador. Además de que era un dictador, tenía ideas racistas, totalitaristas y marxistas, la cual aquí se dio un gran choque con las ideologías que era ya el liberalismo, el fascismo y comunismo, y también la expansión alemán. Y aquí también está la anexión entre los sarenos y sudestes de Austria. Y una causa directa fue la invasión, o sea, una de las principales causas de lo que causó la Primera Guerra Mundial fue la invasión a Alemania-Polonia, que aquí desencadenó todo. O sea, Polonia se había creado gracias al Tratado de Versalles, era un país creado gracias al Tratado de Versalles, pero Alemania, al invadir a Polonia, ahí ya empezaron a meterse más países y demás. Bueno, aquí también se desarrolló el eje y ofensiva alemán a todos los frentes. Invasión alemana de la URSS en 1942. Aquí, como les había explicado, Alemania había invadido la URSS, pero solo pudo conquistar algunas comunidades orientales. O sea, no pudo conquistar toda la Unión Soviética, porque la Unión Soviética en esos tiempos estaba posicionada muy bien y no tenía necesidad, o sea, tenía el poder armamentístico para defenderse de Alemania. Bueno, aquí ya unas consecuencias así ya muy generales fueron las demográficas: más de 60 millones de muertos, en su gran mayoría civiles. La ruina de la economía humana y pérdida de la capacidad productiva europea. Aquí, como les digo, Europa quedó devastada gracias a esta guerra. No pudo ya reponerse de todos los gastos que tuvo por la misma guerra. No pudo reponerse de las miles de millones de pérdidas. Tampoco pudo recuperar su infraestructura industrial y su productividad. Más que nada se vio afectada mucho eso, que no había tanta productividad y era más la demanda que la oferta. Bueno, también la política, repartos tras las conferencias de Alta y Potsdam, las psicológicas, el terror y la muerte se apoderaban del inconsciente colectivo, y el reordenamiento territorial. En Asia marchaba la URSS, Indonesia, China a Francia, y Corea se divide con 2 estados de división alemana. Aquí ellos buscaban mantener la paz y seguridad internacionales. Aquí también ellos fomentaban buscar las relaciones de amistad entre naciones, promover el progreso social y crear condiciones para la justicia y el derecho internacional. Ellos ya que no querían guerra, ellos ya querían tener la paz para que no se viera otra guerra. Y aquí también en Estados Unidos digo que se creó la ONU, que fue en 1945. Surgen las 2 potencias, que es Alemania, no es cierto, la URSS y Estados Unidos, y el reordenamiento de bloques políticos. También, como les digo, la ONU se había creado para detener a esas 2 potencias, ya que la ONU buscaba detener el conflicto armado de todos los países, ya que él ya había visto las devastadoras reacciones
que tuvo pues toda esta guerra, se dieron cuenta de que hubo millones de pérdidas y se dieron cuenta de que también el mundo se puede ir al abismo, como lo habíamos dicho. Y todo esto empezó gracias a Hitler, que era, como les digo, era un pintor frustrado, que se volvió líder de Alemania, ya que él se volvió líder de Alemania, ya que a ellos les hizo encontrar, por así decirlo, la razón del poder de su nación. Él les hizo darse cuenta del poder que tenían ellos, nada más por ser alemanes. Y esto impulsó a que él iniciara la guerra, como les digo, con la invasión de Alemania a Polonia. Como les digo también, uno de los actos que marcaron también mucho esta guerra fue la bomba atómica de Estados Unidos a Hiroshima. Aquí esto sí quedó marcado para toda la historia de la humanidad. Como les digo, fue una bomba atómica que devastó Hiroshima con más de 200 millones de personas muertas gracias a esta guerra. Les digo que la mayoría de ellos fueron civiles y los cuales no tienen nada que ver en este conflicto armado solo por invadir, solo porque Hitler tenía esa ambición de querer recuperar lo que ya había perdido en la Primera Guerra Mundial. Además de que, como él también era alguien ambicioso, buscaba más poder y más poder, lo cual llevó a esto, a una gran guerra que tuvo que enfrentar el mundo y de la cual hoy recordaremos como una de las guerras más devastadoras que ha pasado a la humanidad. Y bueno, profesor, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.